Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Atrapar un rayo. Atrapar la energía de un rayo. Canalizarla, almacenarla y poder utilizarla cuando a ti te venga en gana. No estaría mal, ¿verdad? De hecho, uno de vosotros me lo preguntó en cierta ocasión. Me dejó un comentario donde me decía: Miguel, ¿qué podríamos hacer para atrapar la energía de un rayo? Un rayo tiene mucha energía, etcétera, etcétera. ¿Qué podríamos hacer para atraparla? Yo en ese momento le dije que no se me ocurría nada, porque desde luego, ¿dónde vas a almacenar la energía de un rayo? Un rayo que supone una descarga de una fracción de segundo. ¿Qué dispositivo de almacenamiento tenemos para almacenar algo así? Le dije que no se me ocurría nada. Y ahí se quedó la cosa. Más adelante he podido ver algo. He podido ver que hay un proyecto, el proyecto Hidra, la Torre Hidra. Si lo buscas te encontrarás con que hay fuentes que te hablan de ella como algo que ya existe. Resulta que no, que es un proyecto. Pero es un proyecto que me parece bastante viable y por lo tanto me parece digno de desmenuzar aquí hoy, porque me parece bastante interesante y sobre todo bastante viable. Utiliza, como no, a nuestro amigo el grafeno. Bueno, consistiría en una torre, lo primero de todo. Y también lo que le comentaba yo a esta persona que me preguntaba. Lo primero es que hay que saber dónde va a caer un rayo. Bueno, eso no es tan complicado. En principio los rayos no caen así por las buenas, sino que son llamados. De hecho, a mí el nombre de pararrayos no me gusta demasiado. Yo prefiero llamarle llamarrayos. Porque un rayo no cae, un arco voltaico necesita algo que le llame. Y entonces ahí será donde irá ese arco voltaico, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde pondríamos vamos a decir, llamarrayos? Bueno, pues solamente hay que ir a uno de esos montes elevados donde sabemos que haya muchas tormentas al año. Hay lugares donde casi prácticamente todos los días hay tormentas. Bueno, pues acudes a uno de esos montes y en cuanto empiezas a buscar algo chamuscado, lo encuentras. Y esa chamusquina, pues obviamente quiere decir que ahí caen rayos, pues porque el sitio en cuestión reúne condiciones para llamar a esos rayos. Bueno, pues ese sería el sitio donde ubicar esta torre, la Torre Hidra. Bueno, pues resulta que la Torre Hidra consiste en una estructura de nuestro amigo el grafeno. A quien se le ha ocurrido esto, pues se le ha ocurrido emplear el grafeno. ¿Y por qué? Pues porque es un material que, al ser muy resistente, va a resistir toda esa cantidad de energía. Por supuesto, un pararrayos también lo aguanta, no se funde un pararrayos cuando lo queda un rayo. Sin embargo, aquí lo que se está pensando es que la estructura, además de soportar ese rayo, pueda conducirla con el menor número de pérdidas posible. Entonces ya estamos recurriendo a un material que tenga una alta conductividad, con una alta resistencia física, dinámica. Al final, pues todo esto lo suele reunir el grafeno. Es el material estrella del siglo XXI. Que sí, que hay gente que incluso llega a pensar que no existirá nunca, que no existe, que es toda una invención, una ficción. Bueno, pues obviamente siempre que se recurre a un material idóneo, pues ahí está, nuestro amigo el grafeno. Bueno, pues tenemos una torre con una estructura de grafeno, vale. Esta estructura va a recoger ese arco voltaico, esa descarga descomunal que va a ocurrir en una fracción de segundo. Y en ese momento va a canalizarla y va a dirigirla a un sistema de almacenamiento. Aquí es donde yo le decía a nuestro amigo, no hay sistemas de almacenamiento capaces de no quedarse fritos al recibir una descarga en una fracción de segundo. Bueno, pues hace unos programas hablábamos aquí de el supercondensador o supercap. Es otro sistema de almacenamiento. Resulta que hasta ahora pues estaba en el cajón del olvido, porque la verdad es que no es nada nuevo, el condensador existe de toda la vida y el supercondensador pues no deja de ser un condensador a lo grande. Pues resulta que para este proyecto reúne unas características ideales, porque si de por sí una batería requiere de una velocidad de carga que no da para un rayo, pues un supercap sí que puede recibir esa carga. Desde luego en uno no haríamos nada, pero bueno, en uno de los gordos y
poniendo, vamos a decir, 10.000 o los que hagan falta, pues ahí ya tenemos algo. Ahí ya tenemos algo para recibir a la velocidad que hay que recibir y para poder almacenar determinado tiempo, porque ahí está el punto débil del supercondensador. Y resulta que un supercap, pues a lo mejor resulta que toda la carga que he recibido, depende de cuál, pero bueno, pongamos que puede tener unas pérdidas de un 20% al día. Luego entonces en 2, 3, 4 días nos hemos quedado sin carga, 5 a lo sumo, ya no tenemos ahí nada, se ha quedado seco. Por lo tanto hay que hacer algo en ese lapso de tiempo. Bueno, pues lo suficiente. Tenemos una torre con una estructura que va a recoger ese rayo, que va a llevarlo a esos supercondensadores. Y por último, ¿qué hacemos? Pues la verdad es que está muy bien elaborado, me ha gustado el proyecto, porque lo que se les ha ocurrido es ni más ni menos que tener un tanque con agua para, con la corriente que vamos a tener esos, vamos a decir, 2 días. En esos 2 días tenemos corriente y tiempo suficiente para hacer una electrolisis de ese tanque de agua, disociar la molécula de agua, hidrógeno-oxígeno. El oxígeno no nos interesa a nivel energético, el hidrógeno sí. Y ya tenemos hidrógeno, el cual utilizaríamos para introducir en una pila de hidrógeno. Por supuesto, en la propia instalación también consta la pila de hidrógeno. Pues la verdad es que me parece muy ingenioso, algo complejo, pero bastante ingenioso y bastante viable, porque partimos de que esa descarga de corriente, que vamos a tener bastante corriente, hay quien dice que 500.000 megavatios, en fin, yo que sé, prefiero decir X, vamos a tener mucha corriente eléctrica recibida en una sola descarga, y me parece muy ingenioso el sistema de cómo poder recibir eso de una forma que no se reviente el sistema de acumulación, y por otra parte ese sistema que tiene una acumulación limitada en tiempo, poder convertirlo en algo que ya sirva de otra forma para generar energía. Me ha parecido muy interesante, no sé a ti, pero en definitiva ya tenemos una pila o una batería de pilas de hidrógenos que en definitiva son generadores eléctricos partiendo de una energía primaria de un rayo. Me parece la verdad súper ingenioso, súper práctico y bueno, pues ojalá esto ya existiera. A día de hoy no lo tenemos, pero ya hay a quien se le ha ocurrido y no sé si algún día podremos ver esto. Al final, ¿tú le ves alguna pega? ¿Le ves algún contra? ¿Crees que alguien podría ir contra esta tecnología? La pila de hidrógeno, de la que tanto se ha dicho que no, que todavía no estaba perfeccionada, se dijo durante mucho tiempo. Luego ya se decía que sí, de hecho incluso hay vehículos que la montan. Lo que ocurre es que lo que nos dicen ahora es que lo difícil es obtener el hidrógeno porque nos cuesta más energía disociar la molécula de agua a través de electrolisis que la energía que nos va a entregar. Este sistema, no sé si decir que demuestra que se puede obtener alguna forma de energía primaria para disociar, para hacer esa electrolisis. No sé si decir que lo demuestra por lo que digo, porque aún no existe, pero bueno, a priori parece viable. Sin embargo, arroja ideas, arroja nuevas ideas de que si realmente es tan caro obtener esa energía para hacer la electrolisis, pues oye, a lo mejor hay otra forma de obtener energía donde realmente sí resulte viable. Y por lo tanto, el generador consistente en pila de hidrógeno, pues todos podríamos tener una en nuestra casa, en nuestro vehículo. La cosa sería encontrar el sistema que hiciera viable esa disociación de la molécula, esa electrolisis. A día de hoy se está diciendo que para 2030 las energías renovables van a ser absolutamente baratas, baratísimas, muy baratas. Por supuesto, 2030 está tan cerca que a día de hoy resulta imposible concebir que vaya a ser prácticamente gratis, como se está diciendo, como algunos entendidos están diciendo, pero no voy a entrar ahí, porque no es el programa de hoy. Sin embargo, lo que sí es cierto es que, transcurrido un grid parity, el punto donde el kilovatio generado por energía fotovoltaica resultaba más barato que el kilovatio en precio de mercado.
Esto en España ocurrió en 2015 aproximadamente, porque no es lo mismo zona norte que zona sur, aproximadamente en 2015, y a partir de ese grid parity de 2015, digamos que la fotovoltaica ya es más barata que el precio del kilovatio en el mercado. Otra cosa es que la factura de la luz pues nos la inflen con esto, con aquello, con el déficit de tarifa y con lo demás allá. Pero hablo de precios reales, de qué cuesta llenar ese pool con energías fósiles o con energías renovables. Y a día de hoy, pues la energía renovable, concretamente la fotovoltaica, ya es más barata que cualquier otra fósil y desde luego cada día será más barata. Y además hay nuevos sistemas, ya hablaremos de ellos en otro programa. En definitiva, la cuestión que dejo aquí hoy es esa. Si tenemos sistemas que realmente resulten viables para hacer esa electrolisis, porque ya resulten baratos de entrada, y en definitiva viables para obtener esa electrolisis, pues esto debería ser imparable. ¿O se te ocurre que podría haber quien lo parara? Lo digo porque la fotovoltaica, que es la que a mí se me ocurre que podría ser candidata de aquí a nada, de aquí a pasado mañana, para poder disociar esa molécula de agua y poder alimentar esas pilas de hidrógeno, pues colocadas en África, pues colocarían a África como primera potencia de producción de energía mundial. Entonces ahí lo dejo. No sé si a ti se te ocurre alguien a quien no le gustaría que esto pudiera ser así. Pero la verdad es que si algo tiene África es sol. Si algo tienen las células fotovoltaicas es que cada vez son más baratas. Y si algo tiene la pila de hidrógeno es que necesita una fuente barata de energía primaria para poder conseguir esa disociación. Bueno, no era el tema de esta noche. Esta noche el tema era la obtención de la energía a través del rayo. Y a mí me ha parecido bastante ingenioso y a la vez que viable. No sé a ti, pero desde luego te invito como de costumbre a que dejes tu comentario más abajo y decirte que si has llegado hasta este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.